Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Vamos a comenzar desahogando algunos de los temas que ustedes plantean generosamente en los comentarios que me hacen. Uno de ellos tiene que ver en torno al hecho de que a la hora de nombrar al gobernador interino, ciertamente el fiscal estaba impedido para hacerlo, pero no así el vicefiscal. Bueno, con toda seguridad es correcta la afirmación. El problema es que seguramente quien hace este comentario no se enteró de que hubo un fallo preliminar del Tribunal Federal Electoral en el que le mandataba al Congreso de Nuevo León que a quien nombrara como interino tendría que cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad que una elección constitucional, y tratándose de una elección de esa naturaleza, quien aspire al cargo no debe haber tenido ningún puesto ni de elección popular ni de servidor público 6 meses antes de ser nominado o propuesto. Entonces ese es el pequeño detalle que había que aclarar. Intervino el Tribunal Federal Electoral y le mandató al Congreso que los requisitos de elegibilidad variaran con respecto al nombramiento de un interino y se tomase como criterio los requisitos que son necesarios para una elección normal constitucional. Ahí el pequeño detalle de por qué cuando afirmo que no era elegible el vicefiscal es porque 6 meses antes no debió haber ocupado ningún cargo, ni de servidor público, ni de representante popular. Ese es uno de los comentarios. Por otra parte, también me decían, cuando hablé del feminismo y esta disposición del Instituto Nacional Electoral en torno a que aunque un varón tenga las preferencias de los simpatizantes, a veces tiene que bajarse de la contienda para ceder su lugar a una mujer. Y yo hablé de Beatriz Paredes en el sentido de que la bajaron, pero no la bajaron por ser mujer. Yo lo hablaba en el sentido de que tanto ella como Santiago Krill, que son personajes de la política de gran experiencia, Santiago fue secretario de Gobernación, ha sido sin fin de veces legislador, tiene un amplio peso en su partido Acción Nacional, y Beatriz Paredes, ya lo comentaba otro día, pues legisladora, gobernadora, embajadora, líder nacional del PRI, líder del movimiento campesino, en fin. Y a lo que yo me refería es que al margen, y qué bueno que citó a Santiago Krill, la persona que hizo este comentario, porque yo no lo hablaba en función de género, sino en torno de que, a final de cuentas, quienes deciden una candidatura son los dueños de los partidos, es decir, sus líderes nacionales. Y en este caso, PRI, PAN, PRD decidieron una candidatura, bajaron lo mismo a Beatriz, que después bajaron a Enrique de la Madrid, como bajaron también a Santiago Krill. No fue por cuestión de género, fue porque ellos ya tenían a alguien predestinado para ello. Si no, yo no entiendo por qué no simplemente dejaron correr la contienda democrática que ellos habían previsto para demostrar que Xóchitl Gálvez de veras está por encima de Santiago Krill y está por encima de Beatriz Paredes. Hubiese sido más convincente, me parece a mí. Pero yo decía el hecho de que se bajaron y yo me quedé con las ganas de escuchar la explicación de por qué lo permitieron, por ejemplo, en el caso de Beatriz Paredes, que se vio claramente en esas reuniones internas con los 3 partidos, en donde no fue propiamente un debate, pero sí expusieron ideas y de inmediato se notaron las tablas de Beatriz Paredes y la bajaron. Y hasta la fecha, insisto, y es lo que comentaba en esa oportunidad, yo me quedé con las ganas de escuchar su explicación de por qué
no dijo absolutamente nada. Lo mismo, sigo esperando las explicaciones de Santiago Creel, un hombre con tantos merecimientos, no dijo nada después de bajarse de la contienda, incluso creo que se fue de vacaciones, aunque lo habían nombrado cabeza de la campaña de Xóchitl Gálvez. Todavía en el caso de Santiago Creel lo creo más explicable en el sentido de que Santiago Creel no ha ganado ninguna elección en la que haya tenido que competir, sus cargos han sido plurinominales, secretario de Gobernación es un nombramiento directo del presidente, en fin, no le va bien, pues cuando compite, Calderón lo derrotó en 2012, perdón, en 2006, en 2012 fue Josefina Vázquez Mota, en el 18 fue Ricardo Anaya, entonces pues es toda una trayectoria en el que lo bajan de las contiendas, o porque no tiene los merecimientos, o porque no tiene el carisma, o porque no tiene el talento, o porque a lo mejor, como cualquier director técnico, dice pues este jugador me conviene más, rinde más en esta otra posición. En fin, pero no lo explicaron ni Beatriz, ni Santiago, ni de la Madrid. Incluso recuerden ustedes que los que sí chistaron y protestaron fueron los del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. A ellos por lo menos les quedó la cosquilla de que la contienda no había sido así como que muy pareja, y esto al margen de la paridad de género. Yo insisto en aquel comentario, lo que yo hubiera querido escuchar tanto de Beatriz como de Santiago o Enrique de la Madrid es por qué se bajan. Me dirán, bueno, es que Xóchitl iba arriba en las encuestas. Yo simplemente lo remito a aquellos intentos de debate que tuvieron frente a PRI, PAN, PRD estos competidores y evalúen con honestidad de quienes contendieron o quienes participaron en ellos quién demostró más tablas. Pero en fin, cuestión de verlo más objetivamente. Bueno, sigamos también con el caso de las corrupciones tanto en el Tribunal Electoral como en la Suprema Corte de Justicia. Apenas en la anterior entrega les decía que ahí se estaba destapando la cloaca, no faltó quien me dijera que pusiera contexto y que diera más explicaciones. Pues bástele mirar, tanto a él como a muchos otros que nos hacen el favor de seguirnos, lo que ha ocurrido el día de ayer, cuando Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Federal Electoral, suspende una reunión, se levanta y se va muy molesto porque no quiso discutir su renuncia con el resto de los magistrados electorales, que ya se la tenían sentenciada, por querer remover a uno para poner un incondicional. El colmo de los errores es que involucró a Norma Piña, le pidió ayuda, y Norma Piña quiso tratar de defender a Reyes Rodríguez Mondragón y la mandaron muy lejos porque, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta, sobre todo, y le voy a dedicar un espacio especial a esto, porque se presentó esta disyuntiva en el caso Nuevo León. ¿De qué tamaño es el poder que tiene el Tribunal Electoral y de qué tamaño es el poder que tiene la Corte? Pero termino con lo de Reyes Rodríguez Mondragón. Le pidieron a Norma Piña que interviniera y la mandaron muy lejos porque, insisto, pues el Tribunal Federal Electoral es autónomo e independiente y no se puede meter Norma Piña, ella que pide respeto al Poder Judicial, no se puede meter ahí. Y trató de meterse. Bueno, me dirán, pues es que trató de conciliar, apoyando a Reyes Rodríguez Mondragón. O sea, conciliamos si se queda el que yo quiero. Si no es un pleito y los demás están mal. Y habla. Yo les decía en torno, y con esto cierro, en torno a una polémica que abordaré quizá en el futuro más extensamente, porque es muy interesante
este tipo de controversia que se da. Porque si uno analiza las facultades que tiene el Tribunal Federal Electoral y las que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están a la par. Los fallos del Tribunal Federal Electoral son definitivos e inatacables. Los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son definitivos, pero tal vez pueden ser controvertidos a nivel internacional. Por ahí se van dando. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el Tribunal Electoral falla algo y quiere corregir la plana o querría corregir la plana la Suprema Corte? Si ya este fallo es definitivo e inatacable, no tendría jurisdicción la Corte, y viceversa. El ámbito de competencia es diferente. El tribunal se circunscribe solamente a lo electoral y la Corte, pues como ya habíamos comentado, lo laboral, lo penal, lo civil, lo familiar, etcétera, 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 hasta lo agrario, todo, lo mercantil, todo. Pues en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, pudo haber una controversia entre ambos poderes. Bueno, entre el Poder Judicial y el Tribunal, que no es un poder. Pudo haber una controversia. La voy a abordar porque es interesantísimo, porque eso hubiera equivalido a que se pelearan. Y pues así como que una controversia entre dos autoridades que pertenecen al mismo poder, una que es el poder y la otra, el tribunal que está adscrito al Poder Judicial, por problemas de jurisdicción, hubiera sido interesantísimo. No se ha abordado el tema, no he visto que lo hayan debatido los especialistas, pero a mí sí me llamó mucho la atención. El área, la competencia, la jurisdicción electoral es exclusiva del Tribunal Electoral y no tendría por qué meterse la Corte, y viceversa. No podría meterse el Tribunal Electoral, por ejemplo, en cuestiones que le toca, como las controversias constitucionales, a la Corte. Y en el caso Nuevo León, se los dejo de tarea a reserva de que otro día lo aborde, cómo estuvieron a punto de chocar en sus fallos. Tan mal organizados están. En fin. Bueno, para el lunes próximo, Reyes Rodríguez Mondragón es posible que o renuncie o lo renuncien sus compañeros magistrados del Tribunal Federal Electoral por querer pasarse de listo e imponer a un incondicional y hacerle todo un escándalo a uno de los integrantes del tribunal para que se bajara y renunciara. Yo no sé, a lo mejor ahora van a decir pues que ahí intervino el presidente de la República y trató de apoderarse del Poder Judicial, del Tribunal Federal Electoral. Es una grilla interna. Reyes Rodríguez Mondragón llegó en las mismas circunstancias. Él grilló al anterior presidente del tribunal. Él ganó la posición. Y la crisis que vive el Tribunal Electoral data más o menos de por 2016-2015, en donde sus integrantes permanentemente se están peleando por el poder. Yo no los entiendo, de verdad hace mucho que hubieran llegado a un acuerdo y nos vamos rotando el poder y se acabó. Pero esa ambición de quererlo tener uno solo y todo el tiempo, pues bueno, no es así como para que los otros le digan, pásale. Sobre todo por lo que está en juego. En fin. Bueno, hablar. Hasta aquí por ahora, comentarios, sugerencias, críticas que son bienvenidas. Cuídense mucho. Hasta pronto.